Amigas, amigos, qué gusto saludarlos con la pila bien puesta. Hoy vengo a platicarles con todo el cariño y la pasión que me caracteriza de un tema que trae el corazón acelerado a medio país: los pagos que vienen para mayo. Sí, escucharon bien. Mayo se perfila como el mes dorado para quienes dependen de su pensión del Seguro Social y de la pensión para el bienestar. Y lo digo con todas sus letras porque, después de revisar línea por línea la información oficial, me queda clarísimo que habrá doble y hasta triple alegría para muchísimas personas. Quiero que se sientan en confianza, como si estuviéramos tomando un café bien cargado, porque lo que voy a contarles no es puro chisme de pasillo. Es la neta, respaldada por los documentos que he desmenuzado durante días enteros. Déjenme comenzar por la bomba más grande. La Secretaría del Bienestar reconoció que tiene un pendiente con miles de beneficiarios. ¿Se acuerdan de aquellas personas que recibieron su tarjeta nueva en febrero? Bueno, pues para no pocos de ellos, el pago correspondiente al bimestre enero-febrero se quedó atorado. Hubo quienes, de la nada, vieron caer 6,200 pesos en su cuenta antes de tiempo, como si Santa Claus se hubiera adelantado 2 meses. Pero a otros, simplemente, nunca les llegó ni un peso. Ese desajuste provocó quejas por todos lados, y después de tanta presión mediática, la dependencia reconoció el error y decidió corregirlo en grande. Eso significa que en mayo la jugada será así: depósito normal del IMSS más depósito normal de la pensión para el bienestar. Y, si traes retroactivo pendiente, súmale ese dineral atrasado. Fácilmente estamos hablando de 13,000 pesos o más para quienes reciben ambas pensiones, y si además entra el retroactivo, la cifra puede dispararse. Por eso, antes de emocionarte al grado de salir corriendo al cajero, quiero que sepas que tu caso depende de 3 cosas. 1. La fecha exacta en que te entregaron la tarjeta. 2. Si el pago de enero-febrero se reflejó. Y 3. Si el bimestre marzo-abril se depositó como Dios manda. Si cualquiera de esos 2 bimestres no se pagó, prepárate, porque el retroactivo va a caer. Ahora bien, ¿cómo le hago para estar seguro de que me toca ese retroactivo? Yo recomiendo 3 pasos sencillos. Primero, revisa el estado de cuenta de tu banco. No te confíes en los mensajes de texto, porque a veces tardan o no llegan. Segundo, entra a la plataforma del bienestar o marca al teléfono oficial y pregunta por tu historial de movimientos. Te van a pedir tu CURP y algunos datos personales, así que tenlos a la mano. Y tercero, confirma con tu delegación regional si apareces en la lista de pendientes. No te vayas con la finta de las publicaciones en redes donde aseguran que todos van a cobrar triple, porque cada caso es un mundo distinto. Yo he revisado decenas de ejemplos y créanme, el patrón se repite, pero no es idéntico para todos. Por cierto, hablando de redes sociales, quiero advertirles sobre una plaga que se está propagando: los supuestos gestores milagrosos que, por una módica cuota, prometen acelerar tu retroactivo o regresarte a la Ley 73. Tengan muchísimo cuidado. No falta el bibillón que se cuelga de la esperanza ajena para vaciar carteras. Si alguien te pide dinero por adelantado para moverte a la ley vieja o destrabar depósitos, levanta la ceja y aléjate. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clarísima. No habrá marcha atrás a la Ley 73 ni derogación de la 97, y en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley 2007 se queda. ¿Eso significa que no hay nada que hacer? ¿Para regresar al pasado? No. ¿Pero para mejorar las condiciones? Sí. La nueva reforma y el Fondo de Pensiones para el Bienestar traen beneficios que en muchos casos emparejan el terreno. Yo sé que duele escuchar un "no se puede", sobre todo cuando nos venden la ilusión de pensiones gigantescas si tan solo pagamos los honorarios de cierto abogado. Pero mi chamba como experto es poner la información sobre la mesa sin azúcar extra. He platicado con especialistas en derecho laboral, con actuarios y con funcionarios de medio nivel que prefieren el anonimato. Y todos coinciden.
Cambiarte de régimen hoy es prácticamente imposible porque la estructura financiera de las Afores está diseñada para operar bajo reglas actuales. Si alguien te promete lo contrario, pide pruebas, contratos, cláusulas de garantía y aún así, piénsalo 2 veces antes de soltar un centavo. Regreso a lo nuestro, el calendario de pagos. Para la pensión del IMSS, todo se organiza según la inicial del apellido. Los primeros días de mayo caerá el depósito para quienes llevan la A o la B, y así se avanza hasta la Z. La pensión para el bienestar sigue la misma lógica, pero con un par de días de diferencia. Mi consejo es que no madruguen a formarse en el cajero si su letra está programada para media semana. Se van a evitar filas interminables y malos ratos. He visto a señoras con bastón sufrir en la fila bajo el sol porque pensaban que el dinero ya estaba disponible, cuando en realidad faltaban 24 horas. No arriesguen su salud. El billete no se va a esfumar. A propósito de salud, déjenme contarles del programa que arranca el 1 de mayo. Salud casa por casa. Esto me emociona casi tanto como el dinero, porque se trata de prevenir en lugar de parchar. Doctores y enfermeras, contratados en la misma comunidad donde van a trabajar, llevarán una tableta electrónica para levantar tu expediente clínico y una mochila con rueditas llena de aparatos, estetoscopio, baumanómetro, glucómetro y lo necesario para medir signos vitales. Si encuentran la presión arterial por las nubes, se enlazan en tiempo real con un médico del centro de salud y te recetan lo indispensable. La medicación, gratuita. Se recoge en puntos cercanos, tiendas del bienestar, módulos junto al Banco del Bienestar o farmacias aliadas. Para zonas remotas se arman brigadas médicas. Eso incluye la Sierra Tarahumara y otros parajes donde conseguir una aspirina es casi misión imposible. Imagínense lo que eso significa para alguien como doña Lupita, vecina de la colonia rural donde vivo. Ella tiene 68 años y padece hipertensión. Cada que necesitaba consulta, debía tomar 2 camiones y caminar 20 minutos. Ahora, la enfermera le tocará la puerta, le medirá la presión y, si hace falta, le dará el medicamento para que no falte. Cuando ella me lo contó, me brillaron los ojos porque una política pública así cambia vidas de verdad. Y no es obligatorio. Si no quieres que te visiten, basta con decir gracias, pero no gracias. Nadie va a forzarte. Hablando de historias que inspiran, déjenme platicarles la de don Rogelio. Recibió su tarjeta nueva en febrero y jamás vio reflejado el pago de enero-febrero. Llevaba días de coraje, sentado frente al televisor, contándole a todo mundo que lo habían olvidado. Cuando le dije que el retroactivo está confirmado para mayo, se le quitó el nudo de la garganta. Planea llevar a su esposa a una revisión de la vista y comprarle lentes nuevos. Esas son las pequeñas grandes victorias que a veces no salen en los noticieros, pero que aquí celebramos con bombo y platillo. Ahora vámonos con los números, que al final son los que pesan. La pensión para el bienestar, bimestral, se mantiene en 6,200 pesos. La pensión promedio del IMSS ronda los 7,000 pesos, aunque cada caso varía según semanas cotizadas. Si sumas ambas, te llegan cerca de 13,000 pesos limpios. Y si encima tienes retroactivo, mete otra vez 6,200 o, en algunos casos particulares, el doble si se juntaron 2 bimestres. Estamos hablando de casi 19,000 pesos para ciertos beneficiarios. ¿Qué haría yo con esa cantidad? Primero, pagar deudas caras, la tarjeta con intereses altísimos o el préstamo que te quita el sueño. Segundo, surtir la despensa con cabeza fría. No compres de más solo porque ves el carrito vacío en casa. Tercero, apartar un colchoncito para emergencias. Créanme, enfermarse sin un guardadito duele más que cualquier factura. Y ya entrados en confianza, quiero regalarles un tip extra. Si tienes la oportunidad de ahorrar aunque sea 500 pesos al mes en una cuenta de ahorro para el retiro voluntario, hazlo. 5 años después esos 500 se convierten en un pequeño tesoro. 10 años después puede ser la diferencia entre comer frijoles o darte un gustito. No confíes solo en la pensión gubernamental. Yo sé que puede sonar raro que yo, defensora a ultranza de las pensiones públicas, les diga esto, pero la responsabilidad financiera es compartida, gobierno, pero también individuo. Nadie conoce tus necesidades mejor que tú. Otra cosa que no quiero dejar fuera es la cuestión de las estafas telefónicas.
Últimamente se ha disparado una modalidad donde un supuesto ejecutivo del banco te llama para verificar datos. Te piden tu número de tarjeta, la clave de seguridad o tu NIP. Por amor de Dios, no caigas. Si de verdad fuera tu banco, ellos ya tienen tu información. A mí me han llegado correos falsos con logotipos muy bien clonados. Parecen oficiales. Para tantear terreno, suelen decir que detectaron un movimiento inusual y necesitan confirmarlo. Yo hago lo siguiente. Cuelgo y marco directo al número impreso al reverso de mi tarjeta. Hasta hoy, jamás esos correos resultaron genuinos. Es puro intento de phishing. Conectado a esto, las redes no se quedan atrás. He visto perfiles falsos que se hacen pasar por la Secretaría del Bienestar y crean páginas de Facebook donde piden llenar formularios con datos personales para agilizar tu retroactivo. Estamos hablando de fraudes que después venden la base de datos o, peor, la usan para desviar tu pago. Reporten esas páginas. Hagamos comunidad. Yo siempre digo que la información es poder, pero la información compartida con responsabilidad es poder multiplicado. Permítame regresar un instante al tema legislativo, porque más de uno me ha escrito para preguntarme si la reforma que se discutió el año pasado de verdad mejora las pensiones. La respuesta corta es sí, porque asegura, con dinero del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que quienes ganaban poquito obtengan una pensión digna. ¿Es perfecta? No. ¿Es mejor que antes? Por supuesto. El reto ahora es vigilar que los recursos lleguen a su destino y que los estados no se hagan patos con las aportaciones. Aquí es donde entra la importancia de mantenerse informados, participar en foros, escribir a los diputados y senadores, y exigir transparencia. La democracia no se limita a votar cada 6 años, es un ejercicio de presión constante. Y para quienes me dicen que hablo muy pasional, les contesto que esa es mi manera de hacer justicia. Durante mucho tiempo las noticias económicas sonaban frías, lejanas, casi exclusivas para eruditos. Yo aprendí que, traduciendo conceptos a un lenguaje coloquial, la gente entiende, se empodera y actúa. Así que sí, me emociono, porque cada peso que cae en la cuenta de un adulto mayor representa comida, medicinas y dignidad. En el mismo sentido, quiero subrayar la importancia de dejar constancia de cualquier irregularidad. Si no te pagaron, levanta un folio. Si el sistema se cae cuando intentas marcar, vuelve a intentar. Guarda capturas de pantalla. Yo sé que es tedioso y a veces parece que uno habla con la pared, pero esos registros son la palanca para que las autoridades actúen. Más de una vez un usuario me ha escrito contando que, tras insistir con folios y pruebas, finalmente le depositaron. Y bajar también a 16%, también mencionaba el secretario de Economía. Se refería, ahí es mi duda, ¿en el tema de automóviles o en el tema de acero y aluminio? ¿Qué se buscará negociar ahí? No quisiera yo mencionar todas las propuestas que estamos haciendo a los Estados Unidos. Vamos a esperar algunos días para ver qué es lo que logramos, si les parece. Presidenta, en otro tema, sabemos que… Obviamente, pues es una disminución importante. Presidenta, en otro tema, sabemos que la Secretaría de Gobernación está en contacto o está teniendo reuniones con las madres buscadoras. Saber hasta cuándo tienen planeado reunirse con las madres buscadoras, con los colectivos. Ya mencionaban que se buscaría agotar el tiempo hasta que ellas hicieran sus peticiones o sus observaciones. Sin embargo, el periodo de sesiones en el Congreso acaba a finales de abril. ¿Se enviaría entonces la iniciativa, ya las aportaciones, a un periodo extraordinario o se esperaría al siguiente? El diálogo va a ser permanente, eso es importante. Ahora, una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos. Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también algunas leyes que tienen que ver, leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía se están consensando con todas las instituciones y que vienen marcadas en la reforma constitucional. Perdón, para que el 1 de septiembre que entra el nuevo Poder Judicial ya entre con todas las reformas a las leyes secundarias. Presidenta, lo que le
o qué le ha informado la Secretaría de Gobernación? ¿Están de acuerdo hasta ahora con las iniciativas que usted ha planteado? ¿Hay aportación, hay coincidencias o diferencias? Sí, hay muchas coincidencias dependiendo de cada colectivo, obviamente, pero hay muchas coincidencias y hay además algunas propuestas adicionales. Doctora, el fin de semana quería preguntarle, sobre todo conocer su reflexión acerca de lo que sucedió el sábado en una feria de Texcoco. Conocer su reflexión, y bien ya sabemos que usted presentó una iniciativa de México Canta para evitar la apología del delito. Aquí se recalcó en la mañanera incluso que no se prohibiría, que no es el objetivo prohibir el contenido de la violencia, ¿no? Pero hay estados que ya han planteado esta iniciativa para prohibir pues estos contenidos en espacios públicos. ¿Cuál es su opinión, Presidenta? Bueno, en el caso de Texcoco, pues obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musicales. Segundo, hay municipios que han decidido prohibir. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. No es, a veces cuando se prohíbe sin que haya un proceso, igual se siguen cantando a pesar de que o no se entiende por qué se prohibió. Entonces nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes. Nosotros lo que tenemos es que ir construyendo pues es esta conciencia colectiva de que no es una opción de vida para los jóvenes y que no tiene que hacerse apología de un grupo delictivo que se dedica o a la venta de droga o a otra acción ilegal y que se vincula con la violencia. Entonces esa es nuestra posición y bueno, ya depende de cada municipio, de cada estado, pero nosotros vamos a seguir con esto. Y bueno, más allá de condenar el hecho, lo cierto es que se abre una buena discusión en el país. Se discute esto que antes no se discutía, no se ponía sobre la mesa, era algo normalizado. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo esto es parte de lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse pues los corridos tumbados, las bandas, etcétera, vinculados con estos temas. Y ya por último, Presidenta, voy a leerlo para no caer en imprecisiones. El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios mencionó que emitirá recomendaciones a México, ellos dicen, ante la falta de respuestas para atender las desapariciones y muertes de migrantes que cruzan al país. Es desde 2010 a la fecha. ¿Cuál es su opinión, Presidenta, y qué responderá el gobierno? El día de hoy nos informó el secretario de Relaciones Exteriores que de este comité, de hecho hay un reconocimiento a la política migratoria de México
Y en todo caso hay dudas. No sé si tienen la portada de... Dice, expertos del Comité para la Protección. Esto es de 8 de abril del 2025. Porque hubo notas en los medios que dijeron esto de la recomendación. Pero esto es lo que salió. Expertos del Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y miembros de sus familias felicitan a México por su postura mundial a favor de la migración y plantean preguntas, muy distinto a una recomendación. Están solicitando mayor información sobre el tratamiento de menores no acompañados y la asistencia a los mexicanos en el extranjero en los Estados Unidos. Así fue el planteamiento que hizo esta comisión y se le van a contestar a las preguntas que está haciendo. Buenos días, Presidenta. Yeredar Ciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿puede la vivienda reposicionarse como un motor adicional para la economía y el mercado interno, para ayudar, como sucedió o como ha sucedido con otros mercados como el gas LP o la aviación, para bajar el costo de las viviendas para los trabajadores y también en el sector de los desarrolladores privados? Primero, la visión es distinta y eso es muy importante, porque, fíjense, es increíble. Estamos hablando de casi más de 900,000 viviendas abandonadas, entre comillas, porque algunas están abandonadas, otras están ocupadas por quienes no pidieron los créditos, otras pues están en distintas condiciones, por eso se está haciendo el censo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque se vio la vivienda como un negocio, los créditos del Infonavit como negocio, los créditos de Foviste como negocio, o los créditos inmobiliarios de otro tipo también como negocio. Se construyeron estas viviendas alejadas de los centros de población, sin servicios, algunas de 35 metros cuadrados. Entonces, esa era la política de antes. Nuestra visión es que el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, es un derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, es un derecho de aquellos que no tienen seguridad social, es un derecho tener acceso a la vivienda. Y así estamos construyendo, o se están construyendo ya, viviendas de 60 metros cuadrados como mínimo, y además para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos de ingreso. Para quienes son derechohabientes de Foviste y de Infonavit, a través de los créditos o a través de las viviendas del Infonavit que ya se están construyendo. Recuerden que la modificación a la ley permite que ahora Infonavit construya viviendas, no solo de crédito, y estamos buscando lo mismo para Foviste. Entonces, eso es algo muy importante. Lugares cercanos a la población, de 60 metros cuadrados, viviendas dignas, para todos los derechohabientes. En el caso de los no derechohabientes, se da un crédito a partir de la Financiera del Bienestar. Ese crédito es a 0% de interés y es también para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos. Entonces son 1.100.000 viviendas para los que menos tienen. Eso es una visión completamente distinta como acceso a un derecho que hoy está en la Constitución. Segundo, la construcción es uno de los sectores pues, que más impulsa la economía. Entonces, al desarrollar este programa, pues evidentemente se impulsa el empleo. Al impulsarse el empleo y todo lo que está asociado a la construcción de una vivienda, pues genera desarrollo económico, porque no solo es crecimiento, es desarrollo económico con bienestar. Entonces, sí tiene una parte muy importante. Ahora, además se dan créditos. O sea, además del 1.100.000 viviendas, se dan créditos. Esos créditos pues ya son para que tiene
quien no tiene 1 o 2 salarios mínimos, o también, o para quien tiene derecho a una vivienda y que tiene un salario mayor. Entonces sí es muy importante este programa para impulsar la economía. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, será el próximo 7 de mayo cuando los banqueros mexicanos se reúnan en su tradicional convención en Nuevo Vallarta. Saber si está confirmada su participación en esta reunión y también si puede detallarnos un poco más sobre la encomienda que le hizo al secretario de Hacienda, Edgar Amador, sobre la importancia que tiene que la banca otorgue créditos competitivos a pequeñas y medianas empresas para poder construir las cadenas de suministro que necesita la economía en México. También saber cuál sería su mensaje a los banqueros que siguen registrando ganancias mayores y también que también registran altos niveles de concentración de mercado y baja competencia. Sí, voy a ir a la convención. Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo. Entonces, también para dinamizar la economía, obviamente sin riesgos, es que se bajen las tasas de interés. Entonces, esa es una parte importante de lo que estamos pidiéndole al secretario de Hacienda que platique con la banca. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, presidenta, fue en mayo de 2023 cuando el presidente López Obrador dio a conocer durante una conferencia matutina la contratación por órdenes de la ministra Norma Piña de la economista María Fernanda Casanueva como secretaria ejecutiva de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante mencionar que Casanueva también fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad. De esta forma, Casanueva ha sido responsable de adquisiciones y de la administración del presupuesto del Consejo de la Judicatura por más de 70,000 millones de pesos, presidenta. En Revista Fortuna tuvimos acceso a información sobre recientes procesos de contratación para el Poder Judicial que deben realizarse de manera abierta y transparente, pero no está sucediendo así, presidenta. En Fortuna tuvimos acceso a información que confirmaría que Casanueva y sus asesores están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, ya que o aún que por observaciones de los consejeros los estudios de mercado no pueden encargarlos a empresas para que los hagan en su totalidad y esas mismas empresas participen en los procesos de contratación, porque no es lo adecuado y no resulta inoperante, pero sobre todo sin transparencia. De hecho, en las últimas semanas, presidenta, al menos un proceso de contratación fue cancelado porque no se hizo como la señora Casanueva lo pide. El caso ya generó preocupación de algunos consejeros del Pleno del Consejo de la Judicatura. Sabemos que estamos en medio de una necesidad. A ver, ¿cómo fue el caso? Sí. Platícanoslo bien. Sí, la secretaria y su equipo están incumpliendo. Están incumpliendo acuerdos. ¿La secretaria del Consejo de la Judicatura? No. La secretaria que es de la Corte. Ajá, de la Suprema Corte de Justicia, es directora, secretaria ejecutiva de la Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella y su equipo están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, ya que aun cuando observaciones de los consejeros, los estudios de mercado no pueden ser encargados a las empresas y que estas mismas empresas sean las que participen en las contrataciones. Está muy bueno. Sí.
tu información, muy interesante. De hecho, en las últimas semanas se canceló una contratación porque no se está haciendo como ella lo pide. Si bien estamos en medio de una renovación del Poder Judicial, Presidenta, ¿qué podemos esperar los mexicanos de pues la rendición de cuentas de estos funcionarios que cuando la reforma judicial se lleve de los fideicomisos, cuando ese es un mandato de la Constitución, de la reforma al Poder Judicial? Estos funcionarios, cuando la elección a los ministros se lleve a cabo, Presidenta, estos funcionarios ¿qué podemos esperar que rindan cuentas sobre estos? No, pues tiene que hacerse una revisión, una auditoría. Y no es la única, del equipo de García Luna que están vinculados con la presidenta de la Corte. Le vamos a pedir a la consejera jurídica que nos haga una revisión y lo presentamos aquí. Y esta denuncia que estás haciendo la revisamos. Muchas gracias, Presidenta. Si es necesario, le damos la información. Por favor. Muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, muy brevemente. Lo bueno es que ya va a haber elección el 1 de junio. Y en 1 de septiembre, pues va a haber un nuevo Poder Judicial. ¿Y se garantizará la rendición de cuentas de estos funcionarios? Tiene que. Todo servidor público tiene que rendir cuentas. Son 70,000 millones de pesos a los que ella ha tenido administración y pues control. Ahora va a haber, ¿cómo se llama lo que va a sustituir al Consejo de la Judicatura? El Tribunal de Justicia Administrativa, de Disciplina Judicial, Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, brevemente, a propósito de la competencia, ¿podría comentarnos cómo va el proceso para el proyecto, para el proyecto de la ley que permitirá la creación de la Agencia Antimonopolio o la Agencia Nacional de Competencia y Bienestar Económico? Porque me parece que el legislador Alfonso Ramírez Cuellar… Esa sí la queremos que se apruebe este periodo. A más tardar se envía el lunes de la próxima semana. Queremos simplificar, no solamente es pues un cambio de visión, sino simplificar y que no sea tan oneroso la Comisión Antimonopolio, que sustituya a la COFESE y parte del IFETEL. Entonces, se está todavía haciendo una revisión esta semana y a más tardar el lunes se presentaría. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver acá y luego acá. Vamos primero al lado derecho y luego a la izquierda. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Presidenta. Bueno, a mí me gustaría preguntarles sobre el tema de la CENTE, que está anunciando un paro nacional para el 15 de mayo y además un plantón nuevamente aquí en el Zócalo. Saber qué acercamiento han tenido con la coordinadora, Presidenta, y bueno, están exigiendo esta derogación de la ley de 2007. Usted ya ha hecho algunos decretos que los benefician, pero bueno, ellos insisten en este paro. ¿Qué van a hacer? Y sobre todo, pues si tienen algo previsto para este plantón en el Zócalo, que ya ha ocurrido en el pasado y que además pues ha afectado también mucho el comercio en la zona. Sí, se está dialogando con ellos, dialogando en los estados también, porque hay algunas demandas que tienen a nivel estatal. Yo les recuerdo a las maestras y a los maestros que, a diferencia del pasado, que se asumía o se criticaba, se decía que ellos eran responsables de una visión que había de que la educación pública era muy mala y se les impuso una reforma educativa punitiva. Hubo un cambio con el presidente López Obrador, tanto que se basificaron a casi 1 millón de maestras y maestros, se aumentó el salario de manera importante y se fueron resolviendo varias de las solicitudes, de las demandas que tenían. Ahora recuerdo que lo que hemos planteado es, uno,
Esto del FOBISTE, que era una demanda incluso de la CENTE de manera muy importante, también del CENTE, pero la demanda de que se disminuyeran los créditos del FOBISTE y no fueran impagables, pues eso ya es un decreto. Por otro lado, el congelamiento de la edad de jubilación, en lo que seguimos revisando el monto de lo que significaría disminuir las edades. Por lo pronto se congela. También hemos planteado que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está garantizado, que es para todos aquellos que tienen la cuenta individual, se pueden jubilar con el monto que tenían previo, con el salario que tenían previo a la edad de jubilación. Si este es hasta el salario medio del IMSS, y en el caso de que sea mayor, en algunos casos se pueden jubilar con todo el salario. Y también en el caso de la discusión sobre algo que se hizo en la reforma o el cambio a la reforma educativa del 2019, que todavía los maestros no están muy de acuerdo, que es la llamada UCICAM, que es una manera de definir la carrera magisterial junto con el EVALÚA. Lo que estamos planteando es que no sea nada más en las reuniones con la CENTE o con el CENTE, con las cúpulas sindicales, que decidamos eso, sino que nos vayamos a platicarlo con las maestras y los maestros, escuela por escuela, para saber qué es lo que más les afecta a los maestros y qué es lo que ellos quieren. Y a partir de eso, lo que quieran las maestras y los maestros, se hace la modificación. Eso es lo que hasta la fecha hemos estado planteando, lo estamos difundiendo para que las maestras y los maestros lo conozcan y seguir dialogando con ellos. Hay temas que pues no hay el suficiente presupuesto para poder cumplir con todas las demandas, pero se hace hasta lo que se puede, hasta donde se puede, como diría Juárez, para poder ayudar a las maestras y a los maestros de México. Gracias. Perdón, no me presenté. Joana Flores, de Grupo ASIR. Presidenta, ¿y es viable derogar esta ley que ellos están demandando de 2007? Y entonces… Así como está planteada, tiene muchas dificultades, por cómo están ya constituidas las AFORES. Entonces, lo que se hizo con el presidente López Obrador es que se les dio una alternativa, porque finalmente, más allá de si se deroga el 2007 o no, lo importante, lo de fondo, es una pensión justa, que todas las maestras y los maestros se vayan con una pensión justa, y eso es lo que se planteó con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, lo que planteamos nosotros es que no es que ahora se acabe toda la discusión, seguimos viendo todas las posibilidades. Y no consideramos pues que un paro nacional sea necesario, sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo. Nunca nos hemos negado a nada, más bien es el planteamiento de hasta dónde podemos llegar y seguir viendo diferentes opciones para una pensión justa, un salario digno para las y los profesores, y la carrera magisterial, cómo mejorar las condiciones de la carrera magisterial y todo lo que se requiera para apoyar a las maestras y a los maestros de México. ¿Se les va a permitir la llegada al Zócalo, presidente? Sí, nosotros no reprimimos, eso nunca lo vamos a hacer, y está abierta el diálogo, y a las maestras y a los maestros pues que conozcan cuál es la posición del gobierno, porque no es como en el pasado, que no haya diálogo, que estemos cerrados, que estemos reprimiendo. De hecho, muchísimos casos del pasado, desde antes del presidente López Obrador, donde se cometieron injusticias, o después donde hubo injusticias del lado de los gobernadores, que así lo consideran, la Secretaría de Gobernación está buscando resolver todos los casos. Recientemente se resolvió un caso de Jalisco, de un grupo de profesores de la educación media superior. Entonces se está trabajando permanentemente.
Presidenta, en otro tema, nuestra corresponsal en Grupo ASIR en Veracruz se dio una vuelta por el Centro de Cancerología de Jalapa, que usted visitó en noviembre del año pasado. Hay quejas por parte de las personas, mencionan que los aceleradores lineales que se adquirieron no están funcionando, que no les están dando las terapias que requieren y sobre todo medicamentos. Saber si usted tiene conocimiento de esto y qué pueden hacer para que la gente que tiene pues problemas puedan ser atendidos. Lo revisamos, le pido a Alejandro Isbart que se dé una vuelta para ver qué está pasando. También la semana pasada usted mencionaba que precisamente la SEDATU iba a revisar el tema de la concesión en el Parque Bicentenario, saber si ya han encontrado algo, si hay alguna irregularidad, si se puede intervenir y quitar la concesión, si han hecho ya algo al respecto. Vamos a esperar a que, porque están en el procedimiento, están haciendo la revisión para no tener, como está en el procedimiento, mejor que ya que se haga lo que defina la SEDATU de acuerdo a su revisión. Es la SEDATU y el INDAVI, que depende de la Secretaría de Hacienda. Entonces lo están revisando y cuando lo tengamos, con gusto. Antes de cerrar, repasemos los pasos de forma narrada, sin sonar a instructivo seco. Imagina que estás frente al cajero y ves que el saldo no refleja el retroactivo. Respira hondo, no hagas drama allí mismo. Sal, siéntate un minuto y verifica el calendario. Quizá tu letra cobra mañana. Si en efecto ya pasó tu día, abre la aplicación de tu banco y captura pantalla. Luego marca el número oficial, anota la hora de la llamada y el nombre del operador que te atiende. Pídeles un folio. Guarda todo, hasta el ticket de llamada. Si en 72 horas no se resuelve, acude al módulo del bienestar. Allí enseña con calma tus evidencias. Esa constancia escrita es lo que obliga al funcionario a mover cielo, mar y tierra. Retomando la buena vibra, imagina la cara de tus nietos cuando les digas que este mes podrás invitarles una hamburguesa con papas y refresco sin andar contando pesos. O piensa en la paz de comprar el medicamento de todo el bimestre de un jalón, sin pedir fiado. Ese es el impacto de un pago doble o triple bien aplicado. No es lujo, es bienestar. Finalmente, me despido con un agradecimiento enorme. Ustedes, que le pican al botón de reproducir cada vez que subo un video, son la fuerza que me motiva a desvelarme leyendo decretos, a investigar, a verificar fuentes. Les prometo que estaré al pendiente de cualquier actualización, así sean cambios de último minuto. Compartan este mensaje, pásenlo por WhatsApp, cuélguenlo en el grupo familiar, tírenle el dato a la vecina. Que toda la comunidad se entere de lo que viene y nadie se quede en la penumbra de la desinformación. Y, por supuesto, si este contenido les sirve, déjenme un comentario, su experiencia, su duda. Entre todos resolvemos, entre todos aprendemos. Mayo está a la vuelta de la esquina y con él, la posibilidad de dar un respiro a la economía de quienes han trabajado toda la vida. No bajen la guardia, exijan lo justo y manténganse atentos, porque la historia de las pensiones se escribe día tras día, y aquí seguiremos, contándola con la pasión que merecen.